En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que en mi vida estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Celebramos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de José Heriberto Ramos Marín, en la intención de Mercedes y Jason. También oramos por todas las personas que han partido a la casa del Padre y que necesitan de nuestra oración, de nuestras súplicas como iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos invitan a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, hoy el Evangelio nos presenta cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí fue tentado. Si Jesús, siendo Dios, fue tentado, cuánto más nosotros que somos vulnerables, que somos frágiles, que somos pequeños. Pidamos perdón por las veces en que nos hemos dejado llevar por el tentador, por las veces en que hemos caído en las garras de Satanás. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Si de ti me alejé sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Por no ser el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirijamos por su medio
a una conducta cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Después del diluvio, dijo Dios a Noé y a sus hijos: miren a qué me comprometo con ustedes y sus descendientes, y con todos los seres que viven con ustedes, aves, animales domésticos y salvajes, con todos los que salieron del arca, con todos los animales de la tierra. Les prometo que las aguas del diluvio no volverán a exterminar la vida. No habrá otro diluvio que arrase la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de compromiso, señal que pongo entre mí y ustedes, y todos los seres que viven con ustedes, para todas las edades. Pongo mi arco en las nubes, como señal de mi compromiso en la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré del compromiso que tengo con ustedes y con todos los seres vivientes. Y las aguas no causarán diluvio que acabe con la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. El que era inocente murió por los culpables, para llevarlos a ustedes a Dios. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Y en esa condición fue a proclamar su triunfo a los espíritus encarcelados, que se habían revelado en otro tiempo, cuando Dios aguardaba con paciencia. Eran los días en que Noé estaba construyendo el arca. 8 personas se salvaron cruzando las aguas. Aquello era un presagio del bautismo que ahora les da la salvación, y que no consiste ya en limpiarse de manchas corporales, sino en obtener de Dios la purificación de la conciencia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Él subió al cielo y se le sometieron todas las potestades angélicas y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para amar como tú, para amar como tú nos amaste, Señor.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Una vez bautizado Jesús, el Espíritu lo movió a ir al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido. Llega el reinado de Dios. Vuelvan a Él y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. En este primer domingo de Cuaresma, encontramos cómo el libro del Génesis nos presenta la experiencia que Noé tuvo con sus hijos antes del diluvio, en el diluvio y después del diluvio. Es que el ser humano se había olvidado de Dios, ya no quería cumplir sus mandamientos, ya no quería reconocer su grandeza, su señorío. Había colocado dioses falsos o le había dado divinidad a seres o cosas diferentes a Dios. Podríamos decir, el ser humano le había dado la espalda a Dios. Era indiferente a lo que Dios le pidiera, era indiferente a las enseñanzas. Ya no había preocupación por vivir los mandamientos de Dios. El ser humano se llenó de soberbia y quiso considerarse a sí mismo como un Dios. Creo que no tiene mucho que diferenciarse al momento que estamos viviendo. Basta prender las noticias y darnos cuenta la cantidad de actitudes de corrupción, de deshonestidad, de violencia, de odio, de ateísmo, cómo queman iglesias, cómo matan sacerdotes, cómo atacan la fe, cómo se ataca la vida, cómo se ataca la familia. Hoy podemos ver nuevamente un desorden, un caos moral en la sociedad. Y Dios, ante esta situación tan dolorosa, entonces decide enviar un diluvio para purificar el corazón del hombre, para purificar la creación, para purificar la humanidad. Hoy necesitamos nuevamente un diluvio de amor, de misericordia, un diluvio donde podamos reconocer los pecados y podamos ser lavados en la gracia de Dios. Y por eso está este tiempo privilegiado de Cuaresma, donde a partir de la penitencia, de la oración y del ayuno, nos comprometemos a dejar que Dios purifique con ese diluvio de salvación, con ese diluvio de gracia, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros corazones. El ser humano, si no se deja bañar por ese diluvio de la verdad, del amor de Dios, entonces seguirá lleno de pecado, de miseria, y no alcanzará a descubrir la gran aventura de la salvación. Hoy Dios hace un pacto con este nuevo pueblo. Dios hace un compromiso con Noé
después del diluvio, y queda el arco iris como un símbolo de esa alianza. En primer lugar, porque el arco iris es hermoso. En segundo lugar, porque el arco iris forma un arco, un medio anillo, que también significa la alianza del hombre con la mujer, de la alianza del pueblo de Dios con Yahvé. Ese arco iris es un signo de que Dios, a partir de este momento, se compromete con el pueblo a darle lo que necesita, pero el pueblo también se compromete a vivir los mandamientos. En este tiempo de Cuaresma vale la pena preguntarnos si yo como cristiano, si yo como casado, si yo como sacerdote, si yo como hijo de Dios, estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios me pide, o en qué medida he violado esa alianza, he quebrado ese pacto. Hoy nosotros en el Evangelio escuchamos cómo después de ser bautizado Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya desde el miércoles de ceniza la iglesia entra en un desierto. No vamos a escuchar el gloria, no vamos a ver vestiduras rojas ni blancas, sino la vestidura del sacerdote será morada, normalmente significando duelo, significando penitencia, significando dolor, porque la alianza con Dios ha sido rota por parte del ser humano. A veces nos comprometemos tanto de palabra, a veces nos comprometemos con Dios, pero a la hora de la verdad no cumplimos, no somos fieles a la alianza, y por eso necesitamos ir con Jesús, llevados por el desierto, llevados por el Espíritu, a vivir ese desierto, el desierto que es el lugar del encuentro, de la reflexión, de la penitencia, el desierto que es donde yo me doy cuenta que vale la sombra de un árbol, que vale un vaso de agua, que vale la compañía de alguien. El desierto es árido, es agresivo, el desierto es doloroso. Pero Jesús fue al desierto para purificarse también y poder entrar a vivir esa predicación, ese mesianismo, esa tarea que el Padre le había encomendado. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nosotros vivamos este tiempo como un verdadero desierto, que nos privemos de ciertas cosas, que nos privemos de lujos, de gastos innecesarios, y que miremos las necesidades del que sufre, que seamos capaces de ser diferentes a una sociedad que camina en la opulencia, que camina en una cantidad de situaciones que parece que Dios no existiera. Pidámosle al Señor que en este desierto volvamos a valorar la presencia de Dios, volvamos a dejarnos abrazar por Él y logremos descubrir cuáles son nuestras miserias para dejarlas quemar en el fuego del Espíritu, para dejarlas ahogar en las aguas del diluvio, para dejarlas ahogar en la gran misericordia que Dios nos ofrece. Digamos todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Cada uno de nosotros en silencio
va a entregarle al Señor su vida. Tú y yo sabemos de qué somos hechos. Sabemos que nuestras miserias son grandes y necesitamos de la fuerza del Espíritu para ser llevados por Él hasta Dios. Pidámosle al Señor por nuestras familias, por aquellos que están cumpliendo años hoy, para que el Señor los haga cada día más fuertes para amar a Dios. Oremos por los enfermos, para que allí sientan el alivio que la Iglesia suplica desde la eternidad y que ella alcance del cielo para aquellos que están sufriendo de muchas maneras, no solamente en las clínicas, también en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras veredas, en nuestros sectores. Oremos también por aquellos que han partido a la eternidad, para que el Señor los abrace en su misericordia y por nuestra oración podamos alcanzar la purificación de sus almas. Estos días alguien me preguntaba: Padre, ¿pero por qué orar por los difuntos si ya no hay nada que hacer? Y yo le dije: o sea que Jesús se equivocó cuando oró por la hija de Jairo, cuando oró por el hijo de la viuda de Naín, cuando oró por Lázaro. No, necesitamos orar por los difuntos para que ellos alcancen la vida, alcancen la plenitud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Presentemos ante el Señor nuestras súplicas, nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual, porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias, tiempo para cantar. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que nos disponga debidamente para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él consagró la práctica en nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de 40 días y venciendo todas las tentaciones del demonio, nos enseñó a dominar las seducciones del pecado, para que celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor.
cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haz, Señor, que la humanidad se deje purificar por ti. Necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos sumergirnos en el amor de Dios, sumergirnos en la misericordia divina. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de las Mercedes, San José, nuestro patrono de este año, Padre de la Iglesia,
los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu Señor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fidel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Presentamos a todos los padres de familia que se preocupan por evangelizar sus hijos, ellos como verdaderos catequistas. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en estas vísperas del domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial José Heriberto Ramos Marín, Leonardo Giraldo. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría de saber que tenemos un Padre que nos llama a la conversión, que nos da oportunidades de salvación, digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz. Hermanos, este es Jesucristo, quien fue llevado al desierto para ser probado. Dichosos los invitados a esta cena. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada y sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierra, tiene mares,
es, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez estaba solo, sus hermanos le olvidaron, sin querer le lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño al que dio tanto cariño. Hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Pidamos al Señor que su palabra que ha sido enseñada sea verdaderamente aprendida por nuestro corazón como lo hizo la Santísima Virgen María, que aumente nuestra esperanza, que fortalezca nuestro amor. Oremos. Alimentados con este pan del cielo, que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Yo invito a todas las personas que se unen a través de la emisora La Voz de Nariño, a través del canal de YouTube, que son más de 30 familias que también se unen a la Eucaristía, para que como familia se dispongan a recibir la bendición, y por supuesto quienes han venido hasta el templo, que es el mayor privilegio de entrar en la presencia de Dios, de estar aquí y contemplarlo cara a cara, para que recibamos esta bendición con mucha fe. Vamos a inclinar nuestra cabeza para esta oración. Te rogamos, Señor, que descienda sobre este pueblo tu bendición abundante, para que lo anime la esperanza en la tribulación, lo sostenga la fortaleza en la tentación y alcance la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz noche en el Señor. Pueden ir en paz.